Bienvenidos una vez mu.es a su canal de confianza, el lugar donde encontrar todas las noticias mu.es jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente del corazu superíndice 3N de Turcua, que tanto nos apasiona. Estoy emocionadísima de tenerlos a Undua mu.es. Hoy prepúrense porque les traigo una bomba a tu superíndice 3 Mika, una noticia que no solo es sacudiendo los cimientos del fandom de una de las parejas mu.es queridas y a la vez mu.es polu copyright Mikas de la televisión superíndice 3N turca, sino que amenaza con desatar una verdadera guerra en redes sociales. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Parece que la historia, o mejor dicho, la no historia de estos dos, aún tiene capítulos por escribirse, o mu.es bien, por contarse y recontarse hasta la saciedad. Y es que, según fuentes muy cercanas a Demet, la actriz ha revelado un adiós superíndice 3S definitivo por parte de Can Yaman. Lo que oyen y lo que seguramente ya compartiendo en todos sus grupos de WhatsApp. Parece que cualquier esperanza de reconciliación superíndice 3N, de amistad incluso, ha quedado sepultada bajo una montaña más menos de malentendidos, orgullo, agendas ocultas y, según algunos con mu.es lengua que otra cosa, pura estrategia de marketing que se les fue de las manos. ¿Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Qué copyright fue lo que realmente dijo Demet? ¿En qué copyright tono lo dijo? ¿A qué copyright N se lo dijo? Y L es la versión superíndice 3N de Can, si es que alguna vez nos la da de forma directa. Rense fuerte porque vamos a desentrar más menos a este culebro superíndice 3N turco, paso a paso, rumor por rumor, y chismecito por chismecito. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y declaraciones, quiero recordarles, como siempre, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, a copyright esperan, es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Y que me dejen su like si les gusta el chismecito de calidad. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando, excavando y a veces, hasta interrogando a fuentes dudosas, todo para traerles las primicias mu.es calientes del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano, al meollo del asunto, a lo que nos compete. Como saben, la relación superíndice 3N entre Demet y Can siempre ha sido un tema de debate, un campo de batalla para los fans y un dolor de cabeza para sus representantes. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuspu Jaro Madrugador, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era palpable, visible, casi se podía tocar. Los fans enloquecieron, se crearon clubs de fans por todo el mundo, desde Argentina hasta Japón superíndice 3N, y las redes sociales se inundaron de vídeos y montajes dedicados a esta pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, una fantasía hecha realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad fue muy diferente a la fantasía. Aunque al principio se les vio juntos en varias ocasiones, disfrutando de la compa un más menos ua del otro, riendo, bromeando y, según algunos paparazzi, hasta dándose alguna que otra mirada superíndice 3 implice, la relación superíndice 3N nunca llegó superíndice 3 a confirmarse oficialmente. Ambos actores siempre se mostraron evasivos ante las preguntas sobre su vida sentimental, alimentando a mu.es las especulaciones, las teorías conspirativas y los deseos imposibles de sus fans. Y entonces, de repente, como si alguien hubiera apretado un botón superíndice 3N de reset, todo terminó superíndice 3. Sin explicaciones convincentes, sin comunicados oficiales, sin una despedida formal, sin nada que diera un mínimo de coherencia a lo que había pasado. Simplemente dejaron de aparecer juntos y cada uno siguió superíndice 3 su camino, como si el otro nunca hubiera existido. Los rumores sobre una supuesta ruptura no tardaron en surgir, alimentados por las redes sociales y la prensa rosa, pero ninguno de los dos se pronunció superíndice 3. La prensa turca siempre al acecho intentó superíndice 3 son sacarles alguna declaración superíndice 3N, alguna pista, algo que les permitiera armar el rompecabezas, pero ambos se mantuvieron firmes en su silencio como dos esfinges inescrutables. Ahora bien, lo interesante de esta historia es que a pesar de la distancia, el silencio ensordecedor y las nuevas parejas de ambos, el fantasma de Can y Demet siempre ha estado presente en la vida de ambos. En cada entrevista, en cada evento público, en cada alfombra roja, la pregunta sobre el otro era inevitable, como una sombra persistente que los perseguía a donde quiera que fueran. Y aunque intentaban esquivar el tema con evasivas y sonrisas forzadas, siempre dejaban entrever una cierta incomodidad, una cierta tensión superíndice 3N en el aire, como si aún quedaran cuentas pendientes.
Y aquí es donde entra en juego la famosa Revelatio Superíndice 3N de Demet, el detonante de toda esta polu copyright mica. Según una fuente muy cercana a la actriz, durante una conversación superíndice 3N informal, en una fiesta privada, con unas copas de Mur S y rodeada de amigos de confianza, o al menos eso creo a ella de. Demet ha confesado que Can le habrá comunicado su decisión superíndice 3N de cerrar definitivamente cualquier puerta a una posible reconciliación superíndice 3N. Al parecer, el actor, que actualmente reside en Italia y estuvo enfocado en su carrera internacional, considera que es mejor para ambos seguir caminos separados, construir sus propias vidas y dejar atrás cualquier recuerdo del pasado, tanto los buenos como los malos. La fuente asegura que Demet se mostró superíndice 3 bastante afectada por esta noticia, aunque intentó superíndice 3 disimularlo con una sonrisa y al buen comentario iru superíndice 3 Nico. Al parecer, a pesar del tiempo transcurrido, de su feliz matrimonio con Ouzan Couparrafo y de las nuevas oportunidades profesionales que se le han presentado, la actriz aún guardaba una pequeña más menos a esperanza de poder retomar la amistad con Can, aunque fuera de forma platu superíndice 3 Nika, como dos viejos conocidos que comparten un bonito recuerdo. Sin embargo, la decisión superíndice 3N del actor parece ser irrevocable, una línea que ha trazado en la arena y que no estuvo dispuesto a cruzar. Ahora bien, es importante aclarar que esta información superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos actores. De hecho, hasta el momento, ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Sus representantes, como siempre, han optado por el silencio, alimentando a UNMU las especulaciones. Por lo tanto, debemos tomar esta noticia con cautela, como un rumor en el inmenso mar de la farándula, y no darla por sentada hasta que tengamos una confirmación superíndice 3N oficial. Sin embargo, si analizamos las declaraciones que ambos han hecho en el pasado, si revisamos sus entrevistas y analizamos su lenguaje corporal, podemos encontrar algunas pistas que nos ayuden a entender mejor la situación superíndice 3N. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Demet aseguró superíndice 3 que guarda un grato recuerdo de su trabajo con Can en Erkencicus, pero que no mantiene ningún tipo de contacto con con diéresis copyright L. Una declaración superíndice 3N diplomática, pero que deja entrever una cierta distancia. Por su parte, Cantambiu Copyright N ha reconocido que la serie fue un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera, pero ha evitado hablar de su relación superíndice 3N con Demet, desviando el tema hacia otros proyectos y mostrando un evidente interés copyright S en mantener su vida personal alejada de los focos. Además, es importante tener en cuenta el contexto actual de ambos actores. Demet estuvo felizmente casada con el talentoso cantante Ouzan Couparrafo, una relación superíndice 3N que parece su superíndice 3 lida y llena de amor. Por otro lado, Can estuvo enfocado en su carrera internacional, conquistando nuevos mercados y trabajando en proyectos ambiciosos, y en su relación superíndice 3N con la popular periodista deportiva Diletta Leotta, una relación superíndice 3N que, aunque ha tenido sus altibajos, parece estar más fuerte que nunca. Por lo tanto, es comprensible que ambos quieran dejar atrás cualquier capítulo del pasado y centrarse en su presente y en su futuro, construyendo sus propias historias y dejando atrás los fantasmas del ayer. ¿Pero qué copyright hay de la famosa química que existió entre ellos? ¿Fue todo una estrategia de marketing para promocionar la serie y aumentar la audiencia? ¿O realmente hubo algo muy profundo, una conexión superíndice 3N especial que trascendió superíndice 3 la pantalla? Esta es una pregunta que seguramente nunca podremos responder con certeza. Solo ellos saben la verdad, y es probable que nunca la revelen por completo. Lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can, ya sea amorosa o simplemente profesional, ha marcado un antes y un después copyright S en la historia de la televisión superíndice 3N turca, creando un fenómeno superíndice 3 menos fan sin precedentes y generando un debate interminable. Y es que su trabajo en Erkencicus no solo les catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright-los en estrellas reconocidas en todo el mundo, sino que también copyright N creó superíndice 3 un fenómeno superíndice 3 menos fan sin precedentes. Los seguidores de la serie se identificaron con la historia de amor entre Can y Sanem, una historia llena de pasión superíndice 3N, romance y obstáculos, y proyectaron sus propias fantasías en la pareja. Esto generó superíndice 3 una presión superíndice 3N mediática enorme sobre ambos actores, que seguramente influyó superíndice 3 en el desarrollo de su relación superíndice 3N, creando expectativas irreales y dificultando la posibilidad de que surgiera algo genuino.
Además, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un negocio muy competitivo, donde las estrategias de marketing juegan un papel fundamental. No es raro que las productoras y los representantes de los actores utilicen la vida personal de estos últimos para generar copyright en sus proyectos, creando rumores, alimentando especulaciones y orquestando encuentros casuales. Por lo tanto, es posible que la relación superíndice 3N entre Demet y Cantambiu Copyright N haya sido objeto de este tipo de estrategias, con el objetivo de aumentar la popularidad de la serie y generar ingresos. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un culebro superíndice 3N turco con todos los ingredientes: amor, pasión superíndice 3N, fama, con diéresis copyright sito, rumores, secretos, agendas ocultas y estrategias de marketing. Una historia que ha mantenido en vilo a millones de fans en todo el mundo, que ha generado debates apasionados y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando copyright y debate. Una historia que, como todo buen culebro superíndice 3N, parece no tener un final definitivo. Ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito, intrigas y revelaciones impactantes. En resumen, les he contado sobre la supuesta revelación superíndice 3N de Demet Özdemir, quien ha confesado que Can Yaman le comunicó superíndice 3 su decisión superíndice 3N de cerrar definitivamente cualquier puerta a una posible reconciliación superíndice 3N, tanto amorosa como amistosa. Les he recordado el contexto de su relación superíndice 3N, el impacto que tuvo en la televisión superíndice 3N turca, las posibles estrategias de marketing que pudieron haber influido en su desarrollo y el estado actual de ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y contándoles esta historia. Me encanta traerles este tipo de contenido, saber que les gusta y que comparten mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, sus teorías y sus predicciones. ¿Creen que realmente hubo algo profundo entre Demet y Can? ¿Piensan que Can hizo bien en tomar esta decisión superíndice 3N? ¿O creen que deberían darse una segunda oportunidad, aunque sea como amigos? ¿Creen que Demet aún siente algo por Can? ¿O es solo nostalgia por los viejos tiempos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, que lo comenten y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles las noticias jugosas, los secretos mejor guardados y los chismecitos calientes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por estar aquí un día Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno siempre y cuando se tome con humor.